Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Onda Punta Vídeo, el canal de Onda Punta Radio. En este momento comienza la reproducción. Bueno, y vamos a comenzar como cada lunes. Lo cierto es que es el primer lunes del año, que vamos a retomar el programa de Escuela de Familia con nuestra psicopedagoga Maite Cruz, que ya está aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días. Feliz año todavía, ¿no? Igualmente, es verdad. Que es la primera vez que... Nuestro primer programa en este nuevo año. Porque la semana pasada te noto un poco resfriada todavía, me he llevado un tiempo, enferma. No estoy totalmente bien, pero bueno, ya mucho mejor. Uh-huh. ¿Y con qué tema comenzamos en este lunes? Bueno, Maite? pues hoy vamos a tocar un tema que a mí personalmente me preocupa bastante, relacionado con la infancia, y en este caso es pues esa erotización de la infancia que se está produciendo, esa obsesión, porque nuestros niños y niñas, sobre todo más acentuado en las chicas, pues se hagan mayores, no filtrando adecuadamente pues la familia, pues todos esos estímulos externos que les llega en muchas ocasiones, que para nada tiene que ver pues con este momento evolutivo como es la infancia. Uh-huh. Observamos que a muy temprana edad, si nos ponemos a analizar todos estos estímulos externos, porque claro, padres y madres nos pueden preguntar, bueno, pero ¿a qué nos referimos? ¿Qué les llega a nuestros hijos e hijas que les hacen comportarse pues de una forma que no corresponde a la infancia? Pues todo. Efectivamente. Todo, la publicidad. Absolutamente todo. La ropa que utilizan, si nos ponemos a analizar en los comercios, pues la ropa que va destinada a la infancia, sobre todo a la niña, a la chica, pues vemos que realmente nos chirría en muchas ocasiones. Las canciones que escuchan, el maquillaje que a muy temprana edad también se le ofrece a la niña, la forma de peinarse, los alimentos incluso, lo que comen los niños y niñas, muchas veces pues alimentos pues que todavía no debe de comerse a tan temprana edad, los lugares que frecuentan. Algunos no se deberían de comer nunca, Maite. No, efectivamente, sí. Algunos no se deberían efectivamente, de comer nunca. Pero porque teniendo si en cuenta lo que llevan. Sí. De hecho, ahora también comentaremos eso. Lugares que frecuentan, que chirría, como muchas veces nos encontramos a niños y a niños en lugares que son pues de adultos, donde los comportamientos, las actitudes, lo que vemos, pues no corresponde a la infancia. El cine, la televisión, lo mismo, incluso hay programación que está destinada a ellos, a ellas, y vemos que realmente pues no corresponde a su vivencia propia de la edad. Realmente deseamos que se hagan mayores antes de tiempo. No permitimos que expriman al máximo pues, la infancia. De hecho, si te pones a analizar y vemos el ciclo vital de la persona y los diferentes momentos evolutivos, cuando hablamos de la infancia, la adolescencia, la adultez, vejez, parece como que los extremos de ese ciclo vital, la infancia y la vejez, como que realmente no nos gusta. Parece como que nuestros hijos e hijas están viviendo su infancia y a muy temprana edad queremos que pasen a la siguiente fase. Ya esa preadolescencia de la que hablamos en muchas ocasiones, preadolescencia, parece que tienen 6, 7 años y ya están viviendo la preadolescencia, cuando realmente pues no. ¿Vale? Hay que recrear mucho más en la infancia. Y en la vejez ocurre lo mismo. Nos encontramos en la vejez y queremos seguir pues, en momentos evolutivos anteriores. Queremos pues esa eterna juventud, esos comportamientos, esas actitudes que tú dices, pero vamos a ver, que tiene ya cierta edad y ya es para vivir pues una fase siguiente, pues donde cambian muchas cosas, evidentemente. Pues claro. Parece como que la infancia y la vejez son los dos extremos de ese ciclo vital de la persona que queremos quitar de un plumazo. Pues no, hay que vivir todo en su plenitud. Y cuando estamos hablando de la infancia, tenemos que permitir, padres y madres, que nuestros hijos e hijas permanezcan en la infancia el tiempo que les corresponde, sin más. Sí. Y podemos hacer mucho para mediar todos esos estímulos externos que están ahí, al acecho, para que realmente pues desaparezca este momento. Sí. Y llama mucho la atención, muchas de las cuestiones que has dicho, sobre todo el tema de maquillaje en niños de temprana edad. A mí concretamente me llamó la atención este fin de semana en un centro comercial. Vi una niña que no tenía 5 años
Sí, y sí, iba sí. ya con los labios claro, Disfrazada completamente. Claro, sí. Y no es carnaval. No, exactamente. Y es que Efectivamente. parece que los padres, o padres y madres en este caso, pues tienen que acceder a todo lo que... y no. Efectivamente. O sea, que rechina, como tú dices, que Totalmente, choca, ¿no? totalmente. De hecho, incluso hay muchos padres y madres que dicen, pero bueno, que después nos Maite, sorprendemos, ¿no? antes también, cuando hemos sido niños y niñas, las niñas pues han recreado pues en situaciones del mundo adulto. Se han maquillado, hemos cogido los tacones de nuestras madres, de nuestras... Pero, en casa, ¿no? efectivamente, pero Vale. tenemos que tener en cuenta que se hacía en un contexto de juego. De Claro, juego. En el sí, momento que eso. tú salías de casa y tú ibas al cole o ibas a algún evento o ibas de paseo, tú ya no ibas disfrazada. No, Eso por era te he un dicho, juego. Yo lo he visto en un centro comercial. Sí, o sea, sí, que una totalmente. niña lo haga en casa, jugando, Totalmente, o viendo a la totalmente. madre por intentando Sí. imitarla. Ujú. Vale, pues sí. Sí. Pero que saliendo de paseo, o sea, de paseo de compra. Efectivamente, A efectivamente. mí Es me decir, llamó la atención mucho. ese juego simbólico que de manera natural y espontánea surge y evidentemente y es reproducir situaciones del mundo adulto, es una situación de juego muy bien contextualizada y sale del contexto de juego y ya pues se da pues, en una situación real de la vida misma. Nos vamos de paseo, nos vamos a un cumple, nos vamos incluso al cole y vamos pues con las uñas pintadas, con el rímel, aunque sea transparente, no importa, con el lápiz de labios. Pues no lo podemos permitir. En vez de ocuparse nuestros niños y niñas, nuestras niñas especialmente, porque se acentúa, vuelvo a repetir mucho en las chicas, a estas edades de la infancia, en vez de estar pues jugando con la plastilina, pintando, utilizando la bicicleta, el patinete, lo normal a estas edades, pues estamos viendo cómo pues están bailando como Shakira. Bueno, eso te iba a decir justo. Además, todos están vistiendo los top. y todos quieren ser cantantes, porque con los programas estos de música que hay de cada vez más temprana edad, todos quieren ser artistas. Efectivamente, todos es decir, y todas. chirría, vemos que no es algo natural y espontáneo lo que surge en ellas. Y es pues una serie de inquietudes, de necesidades, de deseos que no emanarían de manera natural si dejamos en paz a nuestros hijos e hijas, no emanarían de manera natural. Es decir, ese interés pues por ponerse un piercing o un tatuaje, el bailar de una forma determinada, el escuchar ciertas canciones y cómo se saben la letra de esas canciones. Aunque ellos no entiendan determinadas cosas, no importa, pero ya las actitudes, los comportamientos realmente llaman mucho la atención, y es una erotización de la infancia, porque son comportamientos y actitudes que no surgirían de manera natural en las niñas. Es decir, si nosotros ahora mismo despojamos a nuestras hijas en esta etapa de todo estímulo externo con contenido adulto y ponemos ahora mismo una canción de estas que escuchan hoy en día y no han estado, digamos, expuestas a este tipo de estímulo y decimos, venga, baila esta canción, no bailarían como bailan. Bailarían de una manera muy bien distinta, propia de una niña, ¿vale? Claro. Como bailaría una niña. Sin embargo, no lo hacen, ¿por qué? Porque les llegan todos esos estímulos externos. Y la familia puede hacer muchísimo por filtrar, por mediar todos esos estímulos, por respetar ese momento evolutivo que están viviendo sus hijas. Tenemos que hacerlo. Y para ello, pues tenemos que analizar pues, muchas de las cosas, lo que ven en televisión, el que no le llegue a través de la tecnología, a través del móvil, que también utilizan el móvil a muy temprana edad. Si no es el suyo propio, pues cogen el móvil de su familia, primos, hermanos, hermanas. Es decir, eso no lo podemos hacer porque les llega pues, una serie de cosas que no les debe llegar todavía. A la hora de vestirlos, cuando se visten, pues también tenemos que seleccionar muy bien todas estas cosas, porque realmente pues debemos de respetar y debemos de permitir que sigan viviendo pues este momento evolutivo y recreándolo. Esa inocencia, esa curiosidad, esa espontaneidad, autenticidad de esta edad vemos que se está alterando.
Y ya son comportamientos que no obedecen a este momento evolutivo. Me parece que como que hace gracia que una niña pequeña se quiera vestir como adulta, Sí, ¿no? sí, que tenga determinado Sobre todo las vocabulario, niñas, bueno, comportamiento. niña o niño, pero bueno, sí, sobre sí, todo sí, las pero se niñas. acentúa mucho efectivamente toda esta erotización de la que estamos hablando en la niña. chica, ¿no? Sí, completamente. Entonces, realmente que esta sesión y este programa que estamos, este tema que estamos tratando hoy aquí, pues que sirva para que padres y madres analicen el día a día de sus hijos e hijas, sobre todo que se encuentren en este momento evolutivo de la infancia, para ver si realmente pues están respetando pues todas esas variables, todos esos condicionantes pues que debemos, ¿no?, de respetar, ¿no?, y de hacer, ¿no?, de que se estén dando en la vida de nuestros hijos, que vivan acorde a niños de infantil, ¿no? De hecho, cuando hablamos de la preadolescencia, que a mí me llama la atención porque cada vez pues consideramos esa preadolescencia pues de manera pues más adelantada. Bueno, estamos hablando que es la adolescencia y podemos hablar de una preadolescencia, pero considerar que una niña de 6, 7, 8 años pues ya es una preadolescente, pues como que no, ¿vale? Realmente eso ya no es normal. Ni tampoco se van a desarrollar antes, ni van a ser más inteligentes, ni van a gestionar mejor la situación académica, porque sepan cosas que no le corresponden por edad, ¿vale? Pensamos que porque se inicien en determinados temas tecnológicos o porque vean determinados programas, o porque ya tengan determinado vocabulario, determinados temas de conversación, pues ya nuestros hijos e hijas pues van a saber más. Pues no. Pues saben cosas que no deben saber aún, claro, y no va a surgir de manera natural, ¿vale? Lo que debe surgir progresivamente. Es decir, la infancia es un momento de descubrimiento por ellos mismos, pues determinadas cosas que hay que esperar el momento más adecuado. Entonces ahora, por ejemplo, es un momento muy importante de juego, donde ellos pues están recreando sus verdaderas inquietudes y necesidades, que va a depender mucho de cómo sea el niño o la niña. De hecho, también tenemos que tener en cuenta que lo que está ocurriendo hoy en día también dificulta y también entorpece esa educación diferenciada tan importante que debemos hacer. Es decir, cada uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, son distintos, cada uno tiene intereses, inquietudes diferentes, y vemos que cada vez son más homogéneos, cada vez son más iguales. Entonces esto también llama mucho la atención, ¿vale? Eso quiere decir que realmente estamos dando una educación no diferenciada, no estamos siendo sensibles pues a las diferencias de nuestros hijos, de nuestras hijas con respecto a los demás. Entonces realmente tenemos que, ha llegado un momento de que resulta fundamental que analicemos la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas y veamos si realmente permitimos que vivan acorde a la edad que tienen y no por delante, ¿vale? Y para ello, pues podemos hacer pues mucho. Sí es cierto de que es necesaria una preparación en los programas parentales, como siempre decimos, pues para poder mediar determinados estímulos. No, sí es cierto que nos podemos encontrar a veces en una situación de que no sabemos muy bien si es normal, si no es normal, si debemos permitir o no. Para eso los programas parentales. Claro. Para eso tenemos que buscar información de cómo realmente poner normas y límites y permitir una serie de cosas pues en función de la edad que tienen ellos y ellas. Y a veces pues surge la duda, no sabemos muy bien. Claro, es normal también que surja la duda, ¿no? Porque no sabemos, bueno, y es el momento de esto, de lo otro, claro, pero bueno, es bueno que se lo planteen, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se va normalizando pues una serie de comportamientos que no son normales. Entonces, muchas veces cuando hacemos lo que tenemos que hacer como padres y madres, nos sentimos muchas veces como si fuéramos bichos raros. Es decir, hay muchos padres y madres que ponen los límites y permiten lo que deben permitir y lo que no, pues ahí pues ponen pues ese límite y muchas veces se sienten un poco que están contracorriente. No, pues yo creo que lo que está contracorriente es lo otro. Yo a veces es que se siente bicho raro soy yo porque a mí me rechina todo ese tipo de cosas. Claro, sí, efectivamente. Es como cuando un niño quizá
cada vez menos, pero todavía sigue pasando, dice una palabrota, dice Sí, tal, sí, sí, y le ríen la gracia. Sí, Pues sí, no, sí, sí, sí. pues no me hace ninguna gracia. Efectivamente. O sea, Bueno, pues padres y madres que cumplen con sus funciones parentales y que ponen los límites donde tienen que ponerlos y permiten lo que deben permitir, se sienten que están luchando contra corriente. Se sienten un poco que realmente pues no, muchos padres y madres pues no entienden que, por ejemplo, no permita que tu hija escuche determinadas canciones, que vayas a lo mejor en el coche Parece y genial, aparece ¿no? una canción, bueno, pues no, esto es una canción de adulto. Pues no puede Bueno, hay que escuchar algunas esto. canciones que no lo deben escuchar ni los adultos, vamos. No, sí, efectivamente. Es que esa es otra. Es que ahora nos ponemos a analizar determinadas cosas que permitimos a nuestros hijos e hijas y que, bueno, es una decisión del adulto si quiere escuchar o no ese tipo de canciones, pero es que ya en el propio adulto pues deja mucho que desear el hecho de que escuchemos yo tengo una determinadas batalla canciones. en ese aspecto con Vicente, que nos está escuchando ahí. Sí, Porque sí, es sí. verdad, porque tú escuchas las letras de algunas, Sí, algunas sí. canciones que además son Sí, sí, éxitos sí, y que sí. se escuchan. Totalmente. Y dices, bueno, esto cómo puede estar permitido. Efectivamente. ¿Cómo efectivamente. permiten este tipo de canciones cuando estamos luchando por la igualdad, cuando queremos que Efectivamente, nuestros si ya hijos siendo adultos nos chirría determinadas canciones y Claro. programas, pues imaginemos que sean nuestros hijos e hijas en determinadas edades, a que vayan escuchando? pues escuchen y vean estos programas. Y es lo que está ocurriendo. Por eso, realmente, volvemos a lo de siempre. Una de las recomendaciones para hacerlo bien es que el propio adulto, madres y padres, tenemos que tener muy claro realmente el estilo de vida que estamos proyectando, el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos e hijas, porque realmente muchas veces no estamos dando un buen ejemplo, es justo un contraejemplo. Entonces, ya partiendo de ahí, es decir, para hacerlo bien como padre, como madre, muchas veces padres y madres lo que quieren son técnicas y habilidades para modificar el comportamiento de sus hijos e hijas, cuando realmente lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestro propio comportamiento, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás, qué normas, qué valores estamos transmitiendo. Y eso se refleja pues en las decisiones que vamos tomando con respecto a qué veo en la tele, qué escucho, cómo me relaciono con los demás, cómo hablo de los demás, todas estas cosas. Entonces, resulta mucho más fácil recomendar a nuestros hijos e hijas cuáles deben ser sus comportamientos, a nosotros llevar a cabo todas esas orientaciones y recomendaciones. Entonces, estamos permitiendo demasiadas cosas que ya nosotros mismos, nosotras mismas, pues estamos también pues llevando a cabo de manera pues no adecuada. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si realmente estamos dando un buen ejemplo. Tenemos que aprender a separar el mundo infantil, la infancia, pues de la adolescencia y de la adultez. ¿Cuántas veces tenemos a lo mejor a nuestro hijo o nuestra hija en la etapa infantil, tienen hermanos, hermanas en la etapa adolescente y mezclamos y permitimos que estén en los mismos contextos y que escuchen las mismas canciones y que vean determinados programas? Pues no. Sí, la tele tiene Pues no. mucha culpa de ello también, porque se emiten todo tipo de programas en horarios infantiles que deberían... Bueno, de hecho la ley los prohíbe, pero es muy permisiva en ese aspecto. O sea, efectivamente, pero por eso, teniendo en cuenta pues cómo están las cosas, pues tienen que ser los padres los que tenemos los que que ser vigilen, padres y claro, madres, sí. tenemos que ser Los nosotros que y estén nosotras pendientes. quienes estemos pendientes. Es decir, sí es cierto que los estímulos externos, pues la sociedad en general pues no está respetando a la infancia e incluso la está utilizando, la está erotizando en el caso de las chicas, cuando vemos determinada publicidad de ropa infantil, que nos chirría, ¿no? Cómo vienen las chicas, cómo están vestidas, cómo están maquilladas, que tú dices, pero vamos a ver, ¿qué es una niña, una adolescente, una mujer? Es que resulta un poco extraño. Bueno, pues si ya esto es lo que tenemos y como están utilizando la infancia, pues no nos queda otra que padres y madres pues filtrar, mediar todo esto. Pero para ello pues necesitamos formación y necesitamos pues recursos que nos permita tomar conciencia de todo ello. Ahora, si no le damos importancia y seguimos, pues
llevando a nuestros hijos e hijas a contextos que no tienen nada que ver pues con sus necesidades. Y eso no tiene nada que ver con ser más progresista, menos progresista, más actual, más moderno, más o que moderna, soy, no. o soy un carca porque no debo. Efectivamente. No, vamos a ver, eso no tiene nada que ver. ¿No? Eso es algo que está relacionado con el sentido común, con la sensatez, y muchas veces pues creamos situaciones verdaderamente ridículas. Sensaciones verdaderamente, son situaciones que tú dices, pero vamos a ver, ¿vale? El hecho de que tú, con tu hija que tenga 7, 8, 9 años y permitas que vaya vestida de una forma que tú dices, pero vamos a ver, es que va disfrazada. Bueno, niños también, ¿eh? Sí, yo he visto algunos niños con corbata, vamos, no es que tenga nada en contra de la corbata, pero con unas edades que dice, pero bueno, ¿a dónde va este muchacho? Sobre todo, que parece que quiere ser... Sobre todo cuando nos ponemos a analizar determinados cortes de pelo, ¿vale? Cuando nos ponemos a analizar determinados cortes de pelo, seguidores, ¿no? de sus ídolos deportivos, que bueno, que eligen una serie de... una forma de un estilo, ¿no? A la hora de peinarse, a la hora de cortarse el pelo, a la hora de vestirse... O de tatuarse, como decías tú. Se ha tatuado Sergio Ramos, por poner un ejemplo. Pues yo también. O Messi, pues yo también. Exactamente. Entonces, están, pues eso. Es una situación que están simulando realmente, ¿no? Porque por naturaleza surge pues el recrear situaciones del mundo adulto, pero una cosa es hacerlo desde un juego inocente y otra cosa es ya que traspase pues el contexto de juego y conecte pues con su realidad y vayan a un cumple y vayan pues con determinada ropa, con determinados peinados, que tú dices, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Entonces, es algo que no nos queda otra que a padres y madres pues controlar, porque no lo va a controlar otra persona que no sea padres y madres. Entonces ahí pues nos queda muchísimo. Sí es verdad de que realmente la tentación es bastante grande, porque realmente vamos a comprarles ropa y lo que nos ofrece muchas veces, pues tú dices, pero es que me cuesta trabajo encontrar la ropa adecuada teniendo en cuenta la edad que tiene, porque cada vez son ropas que tú dices, es que si lo hubiese mi talla, perfectamente me lo podría poner, vamos, que es muy mono para mí, pero vamos a ver, pero realmente no para una niña de 8 años, ¿vale? Claro. Es que chirría realmente, el calzado también, es que nos ponemos a analizar y es todo realmente. De hecho, también cuando hemos hablado del tema de la alimentación, pues sí, cada vez a más temprana edad permitimos que nuestros hijos pues consuman una serie de alimentos, pues que no se ha permitido, que los niños, el tema de refrescos, el tema pues determinadas cosas que realmente pues no debemos permitir. El tema, por ejemplo, de los medios de comunicación, los programas que ellos ven, sí es verdad que muchas veces tienen un formato infantil, puede confundir mucho porque tanto las revistas como los programas infantiles a veces pues tienen ese formato infantil que tú dices, bueno, nada, pueden verlo perfectamente, pero te pones a analizar y a escuchar los temas de conversación, lo que ocurre, las cosas que le ocurren a los personajes y tú dices, pero vamos a ver, tiene un formato infantil, pero las vivencias que están teniendo estos personajes no son vivencias de niños y niñas de estas edades, sino de edades posteriores. Claro. Entonces, eso pues hay que analizarlo de una manera muy crítica y realmente saber detectar de que esas vivencias que tienen esos personajes pues no corresponden a las edades que tienen tus hijos e hijas en esas edades, ¿vale? Claro. Y se habla con ellos. Es decir, el hecho de que sus amigos y amigas la mayoría vean determinados programas, no quiere decir que tú ya tengas que permitir. Y es muy probable que cuando vaya a casa de su amiguito o su amiguita, pues vea determinado programa. Pero vas a ver que en casa eso no está permitido, porque es un programa que está recreando situaciones que pertenecen a un momento evolutivo posterior. No son sus vivencias. Sí, además los niños son el principal mercado publicitario, porque saben que son los consumidores del futuro y siempre van dirigidos a ellos. En todo, en la ropa, en la tecnología, en todo, en absolutamente la película, todo. bueno, de hecho, ahora en Navidades que hemos tenido
las vacaciones de Navidad, bueno, la época de Navidad, tú vas al cine, la mayoría de las películas, o sea, de carácter infantil y con unos mensajes, con una publicidad subliminal, porque te meten dentro de la película lo que quieren meter y hacen que el niño, pues bueno, o sea, hacen productos que se hacen, lo tiene todo el mundo en cuestión de días, ¿no? Efectivamente. Porque dice, sale la peli y tal, y bueno, pues ya todos quieren el muñeco, la muñeca o lo que lleva la protagonista ese día, o la ropa que lleva puesta, ¿no? De hecho, se está hoy en día, si nos ponemos a analizar, con esta lucha que tenemos contra la violencia de género, que tenemos que luchar por esa igualdad entre hombres y mujeres, el que realmente la mujer pues es muy válida en todos los aspectos de su vida y no debemos centrarnos solamente pues en los aspectos que validan su personalidad con respecto al tema físico, al tema de la ropa, al tema del maquillaje, el tema de... Bueno, pues si nos ponemos a analizar, estamos en esta lucha para lograr la igualdad y que la mujer pues considere su plenitud desarrollando todos los aspectos de su persona, destruyendo, ¿no?, pues esa idea de la mujer destacando sobre todo pues el aspecto físico. Bueno, pues estamos haciendo justo lo contrario, porque con esta erotización de la infancia, ¿vale?, a tan temprana edad, pues estamos viendo cómo muchas niñas pues tienen pues una enorme obsesión por la ropa, por el calzado, por el maquillaje, por la forma de peinarse, cuando lo que estamos ahora mismo haciendo con ese tipo de cosas es que la sexualidad pues acaba pues excluyendo otros aspectos de la personalidad y sobre todo pues estamos viendo la valía de la persona pues en función de pues el aspecto físico, ¿no?, que tú proyectas, ¿no? Realmente hay una gran obsesión en las niñas hoy en día por su aspecto físico, por el tema de hacerse fotos incluso, el tema de las fotos, determinados gestos, movimientos, poses que tú dices, pero vamos a ver, si tiene 8 años, ¿cómo posa de esta forma? No es normal, chirría. Entonces, eso va en contra de esta lucha que tenemos de conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Si ahora estamos permitiendo que nuestras hijas a esta temprana edad pues estén obsesionadas pues con el tema del aspecto físico, no dándole importancia a otros muchos aspectos de su persona. Lo que está claro es que la edad de la adolescencia se está anticipando artificialmente, ¿vale? No podemos considerar una preadolescencia pues a determinadas edades, como se está hablando ya. No existe esa madurez física que realmente va pareja a esa madurez psicológica, y la infancia es un momento que tenemos que deben recrear los años necesarios, donde tenemos que despojar de todo contenido adulto, ¿vale? Respetar todas las características propias de este momento evolutivo, no permitiendo que se filtren pues determinados estímulos externos que son propios de edades más avanzadas, como por ejemplo la adolescencia, y cuidar muchísimo al detalle todo esto. Si no lo hemos hecho y tomamos conciencia de ello, ya nos preocupa y queremos dar marcha atrás y cambiar, pues sí, lo podemos hacer. Evidentemente nuestras hijas, nuestros hijos, pues se van a enfadar, pues no les va a gustar, de que realmente no les permitamos cosas que le hemos estado permitiendo hasta ahora, pero no importa. Lo que sí que tenemos que hacer es, y es súper importante, la comunicación. Explicarles el por qué esto sí y el por qué esto no. El por qué, a pesar de que todos sus compis pues estén viendo determinado programa, por qué a pesar de eso pues él o ella no puede verlo. Y le damos una explicación. No lo van a aceptar sin más, no tienen por qué aceptarlo sin más. Vale, mamá, papá, estupendo. No. Evidentemente cogerán su rebote, sus enfados, pero no importa. Necesitan otro discurso diferente. Es como los programas estos que ponen, los que poníamos antes del ejemplo de los programas musicales, que quizás son los que más siguen los chavales y las chavalas, los más jóvenes, ¿no? Y lo ponen a unas horas intempestivas que los niños no se pueden quedar viendo esos programas cuando tienen que madrugar al día siguiente para ir al cole o al instituto. Es que si no van
van sin descansar, ¿no? Y bueno, cuando ya no lo puedes ver, no lo puedes ver. O haga usted el favor de poner esos programas a una hora en la que se pueda ver. Efectivamente. Y más teniendo en cuenta que incluso, aunque respetemos los horarios infantiles, pues vemos que no, que aunque son horarios que tú dices, pero vamos a ver, es que es un horario adecuado para que vean la televisión y es un programa que según aparece, pues para una edad, dedicar, pues no, tienes que analizar. El Masterchef este infantil que hay, que niños cocinando a unas edades... Hombre, que no está mal saber cocinar, pero que parece que... Sí, que pero no es. chirría los comportamientos propios de que tú dices que no se comporta como un niño, como Y una aparte niña. de eso, sino que... ¿a qué hora te ponen esos programas, no? O sea, que esos programas lógicamente están grabados, pero que hacen esos programas infantiles a esas horas. Sí, es que no, sí. es que no cuadra, vamos. Completamente. Y después los comportamientos de los propios niños, te chirría, tú dices, pero es que no es natural, no es espontáneo. Claro. Es un comportamiento que están imitando al mundo adulto. Claro. Están imitando a los adultos. Entonces, eso realmente pues resulta bastante peligroso, evidentemente. Entonces, como padre y madre, pues no nos queda otra pues que filtrar todos esos estímulos, cuidar al máximo a la infancia. Sí es verdad de que no lo tenemos fácil, porque te pones manos a la obra y tienes que analizarlo absolutamente todo, Y cuando salen del contexto familiar y van a otros contextos, de amigos y amigas, de cumpleaños, de fiestas, de acontecimientos, pues tú dices que al final pues me topo con la realidad que no quiero, pero bueno, no importa, ellos aprenden y ellos cuando están en otros contextos que tú no puedes controlar y ellos te miran, ¿no? Y te dicen, mami o papi, que estoy escuchando algo que sé que no debo, pero sabe perfectamente que por qué eso no lo debe escuchar y que bueno, es en un momento, en una situación pues que tú no puedes controlar y está ahí, pero bueno, al menos tiene otro discurso en su cabeza, ¿vale? Y es bueno que lo tengan, claro. Entonces, sobre todo se trata de que desde un contexto diferente, desde el contexto familiar, que tengan ese discurso que analiza y critica pues determinados estímulos que son permitidos pues en el resto de situaciones. Realmente llama mucho la atención porque cuando niños y niñas aprenden estupendamente todo lo que tú les vas inculcando, las normas, los límites, ellos lo aprenden pero al 100%. Y cuando aprenden todo esto, ellos son incluso hasta más inflexibles que nosotros, los adultos. Sí. No pasa nada desapercibido. Ellos cuando tú les dices, bueno, pues este tipo de canciones, con este tipo de temas, pues no lo puedes escuchar porque realmente corresponde pues a un momento evolutivo posterior. Son vivencias que se tiene cuando seas mayor, pero no ahora. Por eso tú no puedes escuchar esto. Porque muchas veces ellos asocian el que no pueden ver determinadas cosas con la violencia. Cuando realmente a veces no es porque sea una programación donde aparezcan situaciones violentas, sino en simplemente... Telediario, si es que en el telediario vemos situaciones más violentas que en cualquier otro espacio. Sí. Con los telediarios hay que tener mucho cuidado cuando hay niños delante. También, ¿verdad? Porque impactan, ¿no? Sí, totalmente. No tienen ellos la capacidad para entender pues de determinados aspectos. Mira, por ejemplo, la historia del chavalín este que lleva 8 días ya... Sí. Eso a los niños de este país, le está impactando. O sea, nos impactan a los adultos, que es una angustia constante. Tú no puedes estar continuamente, hay programas que están las 24 horas informando de esa situación. O sea, ¿qué pensarán esos niños que están viendo que durante 8 días, que de acuerdo que están intentando y están poniendo todos los medios, pero que el niño sigue enterrado bajo tierra? Efectivamente. O sea, es una angustia para los niños. Totalmente. Digo, bueno, que me puede pasar a mí y... Es importante eso que estás diciendo. Es verdad de que no nos damos cuenta de que a determinadas edades todavía no se tienen los recursos, las habilidades para tú hacer frente a determinados estímulos externos especialmente estresantes. No tienen esa capacidad, entonces... No, pues, que a mí me pasa, Maite, yo tengo que cortar ya, porque esta situación, además de lo de Julen, a mí me tiene impactado y no puedo estar escuchando las 24 horas que todo bueno, ya los primeros días, además, que no se avanzaba nada, porque no se podía avanzar, contándonos continuamente. Te entiendo perfectamente. Acaba uno diciendo, pero... Sí.
Yo es que he Hagan estado lo que esta tengan que semana... hacer, pero deja. Sí, esta semana a mí me ha pasado lo mismo. Yo llevo una semana que estoy malísima, con un resfriado de miedo, y sí es cierto de que cuando he estado muy asfixiada, estaba bastante cogida, y es que yo no podía escuchar la noticia porque es que me ponía fatal. Claro. Es que me quedaba sin Es que respiración. yo me pongo Sí. en la piel de ese chaval. Sí, me afectaba muchísimo. Tuve que dejar de ver la noticia, dejar de seguirla porque es que me asfixiaba, me ponía malísima. Entonces, fijarse cuando estamos hablando de que este tipo de noticias, este tipo de, pues, sean pues vistas, analizadas y seguidas por niños. Realmente es que no tienen los recursos suficientes y Eso o necesarios. cualquier atentado, que bueno, prácticamente todos los días. Hay Efectivamente. un atentado terrorista o hay matanzas en no sé dónde. Todo eso lo ponen en el telediario y a lo mejor estamos comiendo con el telediario puesto y están viendo los niños. Que hay niños que dicen... Exactamente. Mamá, quita esto porque es claro. que te impacta, ¿no? Sí, o sea, que no pueden verlo, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando estamos hablando de programas que a priori son programas que no hay violencia, son programas que realmente se dan situaciones normales, ¿no? Normalizadas, pero de un momento evolutivo posterior. Es decir, estamos hablando cuando hay chicos y chicas que tienen a lo mejor 8 o 9 años y están viendo programas que tú te pones a analizar y a lo mejor es un programa que es un instituto donde, bueno, pues el día a día, ¿no? De chicos y chicas, pues que son, que tienen a lo mejor pues 11, 12 años, pues lo que surge ya a estas edades, en una adolescencia. Entonces, muchos niños y niñas que tienen determinadas edades pueden decir, bueno, pero ¿por qué no puedo ver eso? Si es que no aparece nada violento, si es que no aparece... Pero vamos a ver, no aparece nada violento. Pero ahora mismo lo que están viviendo, lo que están hablando, no es una situación que viva un niño o una niña de 8 o 9 años, Bueno, sino que cuando tiene 11, 12 años. Entonces, eso tenemos que tener la capacidad de verlo. Decir, no, bueno, no pasa nada, pero pasan cosas que son vivencias pues, de un momento evolutivo posterior de la adolescencia y todavía no es un adolescente. Entonces, tenemos que tener esa capacidad. De hecho, hay muchos padres y madres que dicen, cuando hacen la primera comunión, cuando las chicas sobre todo hacen la primera comunión ya con 9 años, es un antes y un después. Es un antes y un después. Bueno, vale, un antes y un después. Pero tenemos que tener en cuenta de que tiene que haber una progresión. Tiene que haber una entrada a la adolescencia de manera natural, respetando todos los tiempos. No de manera pues brusca, de manera precipitada, que es lo que está ocurriendo, ¿vale? De manera brusca y precipitada, pues pasan pues a ser adolescentes cuando realmente todavía no lo son, ¿vale? Todavía no lo son y tienen que seguir viviendo como pues años anteriores. Es como, por ejemplo, cuando están en sexto de primaria y van a pasar a primero de la ESO. Yo veo un estilo de vida muy distinto cuando pasan a secundaria, cuando no debe haber grandes cambios. Y si está en sexto de primaria, pasa un verano y comienzan en septiembre el instituto, no tiene por qué haber un corte grande con respecto, claro, porque pasen al instituto, no tiene por qué cambiar tu vida, tú tienes que seguir pues con tus actividades extraescolares, con tus aficiones, con tu tiempo de estudio en casa, tus encuentros familiares, pero no tiene por qué, porque tú vayas al instituto, no quiere decir, ala, venga, ya está. ¿En primaria con qué edad se termina la...? Pues primaria, pues a los 11 años, 11 12 años. Con 12 ya, digamos, 11 y pico. Efectivamente, comenzamos. Entonces, ahí, claro. Hay un cambio brutal, cuando realmente tiene que seguir igual. Es decir, cuando tú pasas al instituto, tú tienes que tener pues los mismos encuentros familiares, todavía tiene un gran peso los encuentros familiares. Bueno, pues ya hay como un refugio en el grupo de iguales. Tus compis y ya pues te quieres alejar de la familia. Oye, ya voy al instituto. Ya es que dejamos, fíjate, algo tan significativo como es la mochila con la rueda que tú llevabas para protegerte tu espalda, ¿vale? Pues ya no quieres llevar ni el carro. Ya tienes que llevar la mochila a tus espaldas. ¿Ah, sí? Ya se produce un cambio hasta cómo transporto los libros, porque ya no puedo llevarlo. Es decir, hay unos cambios que realmente la familia no debe permitir. Debe seguir la rutina. Tenemos que seguirle la pista a nuestros hijos e hijas cuando pasan al instituto. Es decir, van al instituto, en vez de ir al cole, van al instituto. Pero ahora salen del instituto,
comen, tienen su momento de estudio, sus actividades deportivas, culturales, sus encuentros familiares, su hora para irse a la cama, su horario de programación, todo tiene que seguir igual. Bueno, pues se produce ahí pues un tambaleo de esas costumbres, esas rutinas, esas normas, esa disciplina, y pues se es demasiado flexible. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Progresivamente iremos consiguiendo más libertad, más privilegios propios de la edad, pero siempre y cuando vayamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Sí, que el hecho de ¿Vale? no lo marca el cambio de centro, sino marcando la evolución de cada uno, ¿no? Efectivamente. Es decir, ¿cuántos chicos y chicas que yo ya soy mayor? Bueno, vamos a ver, demuéstralo. Claro. Demuéstralo con tus comportamientos y actitudes de que yo tengo que darte más libertad. Porque si no me lo estás demostrando. Sí, hay más cambios quizá con los 15, 16 años, ¿no? Ahí sí se produce Pero más... progresivamente, claro. Es decir, evidentemente no es lo mismo 10 que 11, que 12, que 13, que 14. Es que vamos, evidentemente tiene que haber cambios, pero son cambios progresivos, poco a poco. Pero no, pues, estos cambios brutales, pues, que estamos permitiendo. Entonces ese es el problema, el problema es que no estamos recreando los distintos momentos evolutivos, las distintas fases, además agotando al máximo todo ese momento y progresivamente pues pasando pues cada una de estas etapas. Pues no, ¿vale? No lo estamos viviendo de manera natural. Si tú tienes a tu hija en la infancia, pues que recrea al máximo la infancia, una etapa maravillosa donde realmente todo lo que se viva ahí no lo vas a vivir después. Lo mismo que en la adolescencia, ¿vale? Todo lo que tú no vivas como adolescente, no lo vas a vivir después. Y la pena es que no están viviendo muchos adolescentes una etapa de adolescente, sino como una etapa adulta, ¿vale? De manera artificial. Es decir, hay muchos adolescentes que no están viviendo como adolescentes, están viviendo como adultos. Bueno, hay muchos adultos que no están viviendo como adultos, sino que están viviendo como adultescentes. Se llama ahora es un nuevo término, que no son adultos, son el síndrome de Peter Pan, ¿no? Adultescentes se llama. ¿Ah, sí? ¿Vale? Sí, adultescentes. Son adultos, pero se están comportando como si fueran adolescentes. No son adolescentes. Lo que hacen al final ridículo, más espantoso, vamos. Está claro. Entonces, todo esto, pues, es lo que se está analizando, ¿vale? De que no se está respetando pues todos los momentos evolutivos, que la gente se resiste a estar en el lugar que le corresponde, ¿vale? No. Es decir, no queremos la vejez, queremos estar en la adultez eternamente, tampoco la infancia, empujamos a nuestros hijos e hijas que cuanto antes sean adolescentes, después son adolescentes y cuanto antes ya son adultos, es decir, de locos, no estamos viviendo de manera natural, tranquila, serena, todas estas fases. Entonces después Sí, podríamos volver atrás, ¿verdad? Y empezar de nuevo. Hombre, es que fíjate, es lo que muchas veces, cuando trabajo con los adolescentes, ellos muchas veces, cuando tocamos ciertos temas, pues ellos se resisten a vivirlos como adolescentes. Ellos quieren tomar decisiones de adultos, ¿vale? Entonces yo lo que le digo siempre a ellos y a ellas es que, vamos a ver, si yo con lo que sé ahora mismo, con la edad que tengo, vuelvo a los 12 años, pero con lo que sé, evidentemente, es que te comes el mundo. ¿Por qué? Porque realmente tú tienes unos conocimientos, tienes unas habilidades, pero es que ya entonces no vivirías una adolescencia. Pero eso siempre ha pasado cuando somos pequeños, no sé cómo decirlo, más jóvenes, queremos ser adultos. Cuando somos adultos, o conforme vamos creciendo, queremos ser más jóvenes. Claro. Yo sí se lo digo eso a mi sobrina, por ejemplo, o a mi hija, ¿no? Digo, tranquila, sí. No corra porque Efectivamente. al principio uno quiere tener esos los 15, los 16, Claro. ser mayor de edad. Claro. Ya lo tendrá para el mayor de edad, ¿para qué? Después lo que vas a querer es tener menos edad. Pero fíjate. Y disfrutar cada momento. Pero fíjate, ¿no? Paco, eso es algo natural. El que tú quieras, el querer ser mayor es natural. Ahora, el problema y lo que no es natural es que tú quieras ser una persona que mayor y encima te permitan eso y puedas estar tomando decisiones que no son decisiones que deban. Tenemos que tener en cuenta que la adolescencia, que no se nos olvide, vamos a repasarlo, que la adolescencia es un periodo
de preparación para ejercer de adulto. Es decir, en la adolescencia nos estamos preparando para ejercer de adulto. La adolescencia no es universal. Es decir, no ocurre en todas las culturas. Claro. Hay culturas Ni es igual donde no hay... ni Efectivamente, es igual para todo el mundo, hay ¿no? culturas donde realmente no hay ese periodo de preparación para ejercer de adulto. Nosotros tenemos el privilegio que sí tenemos ese periodo de preparación. Entonces tú te estás entrenando para ejercer de adulto, pero todavía no lo eres. Con lo cual todavía no tienes que tomar decisiones de adulto, porque tú no estás definido, no sabes realmente todavía lo que quieres. Claro. Entonces, ¿qué es cuando en el trabajo con adolescentes es lo que se le transmite a los adolescentes? Vamos a ver, ahora mismo la familia os da el privilegio de que os podáis formar, de que os podáis preparar, de que os podáis entrenar para poder ejercer de adulto dentro de unos años, pero no podéis tomar decisiones adultas, porque todavía no estáis definidos, realmente no sabéis lo que queréis. Es peligroso tomar decisiones adultos, y ese es el problema, de que hoy en día los adolescentes viven como adultos y toman decisiones de adultos, con lo cual eso es muy peligroso, porque realmente están desarrollando, están teniendo vivencias y experiencias que no les corresponden, que corresponden a edades más avanzadas. Por eso, cuando tienen 18 años, pues, y ya están hartos de tener determinadas experiencias y vivencias en determinados temas, pues antes de tiempo, pues ya necesitan pues más, evidentemente. Claro. No se vive de manera natural, todo de manera muy precipitada por esa inmediatez de la que hablamos siempre. Entonces, para terminar, pues simplemente eso, analizar la vida de nuestros hijos e hijas en la etapa infantil y filtrar todos esos estímulos externos que no les corresponden por edad. Analicemos todo y que vivan acorde a la edad, y que vistan, y que coman, y que jueguen, y que se peinen, pues acorde a la edad que tienen. Y que la disfruten. ¿Vale? Muchas gracias, Maite. A Hasta el vosotros. lunes que viene. Mejórate, ¿eh? Pues sí, gracias. Hasta luego.